Como muchos sabéis, me he comprado una moto. Y sí, es de la marca Zonte. Marca que está entrando en el mercado europeo rompiéndolo todo. Y ahora entiendo perfectamente por qué. Hoy os voy a contar mi experiencia con la Zonte 350R. Comentaré los puntos positivos y negativos que tiene esta moto y os voy a decir si merece la pena. Así que si estás liado con el carnet y buscas tu primera moto, te recomiendo que te quedes hasta el final. Soy Flechipollo y hoy os traigo mi experiencia con una Zonte 350R. Empezaremos hablando de lo que más me llama la atención, y seguramente a ti también, y esa es su estética. El diseño de esta moto prácticamente es un 10 de 10. La moto se ve preciosa desde cualquier ángulo, las luces, las líneas, el cuadro, todo está muy bien diseñado, y en persona es mucho más bonita que en vídeo. También hay que decir que la moto llama bastante la atención, vayas por donde vayas, porque aparte de verse bonita y muy futurista, todas las luces son LED, y de noche es un espectáculo. El segundo punto del que hablar es el tema de la tecnología, y es que esta moto trae de todo. Iluminación Full LED, que de noche ilumina prácticamente como un coche. El cuadro es una pantalla LCD que te muestra de todo. Tiene Bluetooth, por lo que puedes conectarle el móvil e incluso transmitir la pantalla de tu móvil en la moto. Te puedes poner el Google Maps o incluso ponerte un vídeo de YouTube. Además de que tiene embrague antirrebote y doble ABS en la rueda delantera y trasera. En tecnología, esta moto tiene un 10 de 10. Sin ninguna duda. El tercer punto del que hablar es el motor. Esta moto cuenta con un monocilíndrico de 350 centímetros cúbicos, acompañado de 40 caballos. Es una moto que se comporta muy bien en todos los ámbitos. Un motor que al ser monocilíndrico responde muy bien en bajas y medias vueltas. En tema de curvas esta moto va de maravilla. La parte ciclo está muy bien lograda y el reparto de peso es perfecto. Pesa muy poco, por lo que para moverte por ciudad es buenísima. Y en un tramo de curva, esta moto tumba de maravilla. En el tema de la velocidad en la que esta moto se encuentra cómoda, para mí creo que es entre 130 y 140. Puedes ponerla a 160 e incluso a 170, pero se nota que va un poco forzada. Y en el tema del consumo tengo una media de unos 4,6 litros, que la verdad es que está bastante bien. Se agradece que con 10 euros te tires dando vueltas 2 semanas. Y bueno, ahora se viene el punto por el que entiendo perfectamente por qué esta moto se está comiendo el mercado. Y sí, estamos hablando del precio. Y es que esta moto nueva sale en España por 4.300 euros. Un precio que es muy bueno, teniendo en cuenta que el precio de sus competidoras, como por ejemplo la Yamaha R3, está por 6.900. O la Duke 390, que está por 6.400. Sinceramente pienso que las marcas convencionales se están relajando demasiado y abusan con el tema de los precios. Y mucha gente me dirá que la Yamaha R3 anda un poco más en recta o que es más fiable que una Zonte. Yo desde mi opinión os puedo decir que en 8 meses que llevo con la moto nunca he tenido ningún problema. Y la suelo coger casi todos los días para ir al trabajo, para ir al gimnasio. Y por ahora no he tenido ningún problema. Si estás buscando tu primera moto para el carnet, creo que esta Zonte es una opción muy viable. Obviamente, si tienes el dinero para comprarte una Yamaha R3, pues bien, también es una opción recomendable. Pero la diferencia de precio son 2.500 euros, que al menos para mí es una burrada. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like. Yo me voy despidiendo, os mando un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.